tema que tenemos, precisamente como se mencionó al principio de la presentación con los gerentes aquí de tanto de Condumex como de Schneider, mencionaron que ambas empresas cumplimos con la seguridad, ¿cierto o no? A ver los que están conectados, a ver si están despiertos. Quiero que los que están en línea me digan cuál es la seguridad de un conductor eléctrico. Y los que están aquí presentes, ¿cuál sería la seguridad en cuestiones de centros de carga, interruptores termomagnéticos? ¿Cuál es la seguridad? ¿Y cuál es la que nos dicta esa seguridad? A ver, ahí atrás. A ver si lo escuchan, ¿eh? Por ejemplo, los centros de carga, la calidad del material con que está elaborado el centro de carga sea adecuado para soportar las intemperies y bueno, para lo que están diseñados. ¿Y eso en dónde lo visualizamos? En la norma. Pero en el equipo, ¿dónde lo visualizamos? En la calidad del metal con que está forrada la caja. ¿En la calidad del metal? O sea, ¿lo tengo que llevar a la chatarra y ver cuánto pesa? No. A ver. También en los aislantes. Una de ellas, antes de ver las características técnicas que están dentro del tablero. Si hay una calcomanía que está impresa, que muchos no leen, y ahí nos dice cuestiones de seguridad eléctrica. ¿Y una de ellas cuál es? Por ejemplo, hablemos del QOD1. El más pequeño que tenemos. No es el de switch, no, esa es otra cosa. QOD1, mi centro de cargas. ¿En dónde veo yo la seguridad? ¿Los termomagnéticos? No, estamos hablando del tablero. ¿Sí se dan cuenta de la importancia que tiene este curso? Una de las cosas que cuando yo abro un tablero le quito la tapa, o abro un tablero I-Line, o abro un tablero autosoportado, tengo que ver cuáles son las normas de seguridad. Una de ellas, la tensión, ¿cierto o no? Voltaje para que podamos entendernos, y después de ellos ver la cantidad de corriente, que en este caso sí veríamos aquí, el interruptor o la capacidad de las barras. Si yo, por ejemplo, veo el QOD1, lo primero que yo veo es una pequeña barra metálica que está conectada ¿a dónde? Al chasis. ¿Y qué seguridad es esa? La tierra. Ahora sí que hay que tomar mucho en cuenta esta cuestión, y aquí también los que están conectados, porque debemos de diferenciarlo, y el NEC lo dice desde un principio, nada más que aquí confundimos. Por ejemplo, en el NEC mencionan el heart y el ground. ¿Cuál es la diferencia entre el heart y ground? Son cosas diferentes que muchas veces confundimos, y cuando voy al laboratorio veo una barrota aislada y digo, ¿eso qué es? Es tierra aislada, dices. ¿Dónde dice eso? En el NEC dice separado, aislado, dice insulate, con aislamiento, más no que esté aislado del tablero. Y cuando veo así los de sistemas de cómputo, digo, por Dios, está mal hecho. Si yo veo, me dice el planeta Tierra. ¿El planeta Tierra es eléctrica? Tierra. ¿El planeta Tierra es eléctrica? No, sí. Ni que si fuera eléctrica yo metería mi cable y de ahí prendería. Les voy a decir como decía mi maestro Gonzalo, la tierra es para las macetas. La tierra es para cultivo, no es eléctrica. Pero si yo veo lo que es el ground, ¿qué es el ground? La tierra eléctrica. ¿Y cuál es esa? Todas las partes metálicas. Un transformador, ¿cuál es la parte metálica? Pues la carcasa, por eso la X0, ¿dónde se conecta? A la carcasa. En nuestra base de medición, ¿qué es lo que hacemos con el cable neutro? Lo aterrizamos. O sea, ¿lo aterrizamos como avión? No, perdón. Lo ponemos aquí. Hacemos el puente de unión ya usados.
Porque recuerden que conmigo es hablar técnicamente. Si quieren podemos hablarlo normal para que nos entendamos. ¿Estamos de acuerdo? Lo aterrizamos. No, estoy de acuerdo con usted. Eso. También los que están conectados pueden participar en esto, porque fíjense bien, ¿por qué vamos a hablar de seguridad tanto con Dumex como en Schneider? Porque realmente estamos preocupados no tanto en cuestión de la NOM 001, que es de instalaciones eléctricas, sino que existen otras normas que muchas veces están marcados con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que muchas veces pensamos que solamente se aplica a quién, a las empresas. Pero yo simplemente les preguntaré, si yo soy contratista y vengo a ofrecerle mi trabajo a una cierta empresa, no porque diga Secretaría de Trabajo y Previsión Social sea ajeno, tengo que entender que también me abarca a un servidor, por una sencilla razón, porque debo de llevar el equipo de protección personal. ¿Cuál es ese equipo de protección personal? Casco, No, primero es el calzado. calzado, Después, la ropa, después, guantes, después. Gafas. Y cuando los veo entrar a hacer una instalación, ¿cómo entran? Con tenis, playeras. Y las demás personas que están alrededor son ajenas, desconocen. Pues los ven pasar con el cable y órale. Pero si yo, como yo viese precisamente que una persona va a entrar a trabajar sin importar si es en una casa, comercio, industria, escuela, lo que sea, no entra con el equipo de protección personal, simplemente lo detengo y digo, a ver, tráeme tu supervisor. ¿Por qué, ingeniero? Porque no me traes el equipo de protección personal. Y si se dieron cuenta, tiene que ser los trabajadores de una empresa. Si yo, por ejemplo, soy Gonzalo Hernández y soy un electricista, yo ofrezco mi trabajo. Por lo tanto, ¿quién es el patrón? Claro. Si yo como patrón no invierto en mi equipo de protección personal, ¿utilizo qué? En vez de utilizar ¿qué? Probador. ¿Probador? ¿O cuál otro? ¿Otro probador? No necesito llevar el focómetro, que después lo presentaré. Dije, si hay luz. ¿Y qué dice? Dije, ay, sí, cierto. ¿Cuánto hay si se funde 220? Si explota, ingeniero, 440. ¿Sí se dan cuenta, señores? O sea, recordemos que este curso, primero tenemos que ver seguridad antes de dar el siguiente paso de que pásame las pinzas y ahorita te conecto las lámparas. Entonces quiero que pongan mucha atención en esto, porque vamos a ver uno de ellos, los conceptos básicos de peligros en dónde. En la electricidad. ¿Cuáles son esos peligros en la electricidad? la descarga, ¿Ande? la descarga eléctrica, ¿Descargas? ¿Qué otra cosa? cortos, ¿Cortos? ¿Qué otra cosa? Lo más importante, de acuerdo a la ley de Ohm, tensión y corriente. No tanto potencia, porque potencia es lo que nosotros utilizamos. Simplemente es tensión y corriente. Resistencia puede ser cualquier carga. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si nos damos cuenta, entonces la electricidad nos dice que debemos de tomar en cuenta dos fundamentos, que es tensión y corriente. Y aquí es donde existen estas dos normas precisamente que nos protegen contra eso. Si se dan cuenta, está la norma 017, que es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nos habla de qué. El equipo de protección personal. Y la 029 de la carga estática. ¿Por qué de la carga estática? Era bueno con la ropa que no es la adecuada. Es correcto, ¿cierto o no? Una de ellas, entramos con la ropa que no es adecuada, llegamos a tocar un metal y ¿qué decimos? Hacemos una descarga.
¿Qué decimos? Un toque de decir, me descargué, a ver, déjame ver qué ropa estoy utilizando, ¿cierto o no? O muchas veces entran a una subestación energizada sin saber el peligro que se está corriendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de que pongamos a una persona en peligro, yo tengo que revisar si existe ¿qué? Carga estática. Porque si no, ahí es donde vemos que la persona se cae, se desmaya y no sabemos el por qué. Entonces, si se dan cuenta, señores, son dos normas bastante importantes. Uno que nos habla del equipo de protección personal que debemos de utilizar. Esa es una. Y la otra es de los trabajos que nosotros vamos a hacer cuando estamos trabajando con y sin energía. Sí, me gustó mucho a mí la fotografía, pero digo, ok, si vienes a levantar un reporte o si vas a hacer algo, pues ve bien vestido y deja tu herramienta. Si voy a hacer precisamente con mi cliente, a visitarlo y voy a hacer un levantamiento, digo, está padre la foto, pero ¿para qué necesito esto? Claro. Ahí sí puedo ir, ¿cómo? Como ahorita estoy. La persona me ve, ¿usted es el electricista? Sí. Es igual cuando me ve bajando de mi Chevy. ¿Es usted el ingeniero? Sí, ¿qué tiene? ¿Sabes que es un Chevy 99? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque yo no soy ingeniero, UBIE y perito y de cátedra. Espero que no se enojen. En mi alma mater, Recime, Politécnico, Brasil. ¿Qué tiene que ver eso? Si voy a levantar, ¿qué? Un reporte. Ya al momento cuando ya se me autorice que ya voy a trabajar, entonces, ¿cómo ve Gonzalo Hernández? Es correcto. Y con la herramienta adecuada, que es lo que ahorita me interesa que vayamos a ver. La herramienta adecuada, que es lo que se van a, en este caso, mis compañeros de Condumex que ya tienen experiencia en esto, lo van a mencionar. Yo voy a mencionar parte de lo que viene siendo los equipos de medición. Continuando con esto, quiero que observen las preguntas y las vayamos respondiendo. La primera, ¿qué dice? A ver, ¿qué responden aquí? ¿Se le debe de qué? ¿Y entonces por qué utilizan el dedómetro? ¿Y por qué le dicen luego al ingeniero, no tenga miedo, ingeniero, se agarre, miedo? O sea, lo que a veces yo menciono es que excedemos nuestra confianza. Somos muy confianzosos. Cierto, no, yo soy aquel, 45 años de experiencia y nunca me ha pasado ¿qué? Lo que pasa es que luego muchas veces, si tenemos más experiencia o tenemos más tiempo en vida, nos quedamos con la idea de la electricidad y de los aparatos que en su momento tuvimos al cambio tecnológico, que nos dice que ahora tenemos que usar aparatos de medición para poder ver voltajes o corrientes, ¿no? Precisamente eso ya es, eso es algo muy importante que mencionaste. Eso ya se está trabajando actualmente con lo que viene siendo electricidad 4.0. Ya estamos hablando de los nuevos comienzos, lo nuevo que tiene que ver en cuestiones eléctricas. Porque ahorita estamos volviendo como regresar al pasado en la revolución industrial. Cuando empezaron primero las máquinas a vapor, el problema fue cuando cambiaron las plantas eléctricas, que las plantas generadoras eran de combustión, entonces se peleaba por el CO2. Y ahora se está peleando por bajar el CO2. Entonces se dan cuenta, hay una evolución eléctrica hacia las nuevas generaciones. ¿Cuáles son esas nuevas generaciones? Me estoy desviando un poquito, pero hacia allá también tenemos que visualizarlos. Lo que es la eólica y la solar. Entonces, señores, primero tenemos que respetar. ¿Por qué una celda solar entrega directa o alterna? Y es más peligrosa, ¿la directa o la alterna? La directa, porque nunca llega a tocar ¿qué? El cero. Sino aquellos que han agarrado la cajita de toques, es una batería de 9 volts, directa, ¿y cómo quedan los dedos? Engarrotados.
Y digo, es una batería de 9. 127, como es alterna y llega a tocar el punto cero, el acto reflejo resuelto. De ahí precisamente que ganó la alterna en lugar de la que. La segunda dice, ¿es importante tener una guía para la seguridad? Sí. Claro que sí. Antes de que entremos necesitamos una guía. Como ya les dije, si voy a ofrecer nada más simplemente ver, revisar, puedo ir bien presentado, hacer precisamente mi diagnóstico, le digo a mi cliente qué es lo que tengo que hacer, ya mi cliente me dirá si lo hago o no lo hago, ya después posteriormente ya vengo con mi equipo de protección personal, ¿cierto? La tercera es la más importante. ¿Qué dice la tercera? ¿Quién sabe más, los que están en campo o los que hacen las normas? Ambas partes. Sí, A ver, ¿quién sabe más? las normas. ¿Sí? Se deben de complementar porque recuerden una cosa, muchas veces voy a hablar de los ingenieros cuando salen de la escuela, carecen muchas veces de la parte técnica, desconocen un poco la parte técnica y muchas veces le dan toda la confianza ¿a quién? A los electricistas. Tenemos el conocimiento, pero no tenemos qué. ¿Y el electricista qué tiene? La práctica, pero no tiene qué. El conocimiento. Es correcto. Entonces, si vemos todo eso, nos abarcamos a la NFPA 70, que es una norma contra incendios, y la NFPA 70 se ha hecho en base a la experiencia de electricistas. Y después ahí pasa al NEC, donde ingenieros tratan precisamente de ver ese lenguaje eléctrico y llevarlo a otro nivel. Entonces, ambos se tienen que complementar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahí estamos. Y por último, es una pregunta interesante. ¿En algún momento han puesto en riesgo su vida? Sí. ¿Sí, no? Sí. Cuando empezaron sus primeros trabajos. No, oiga, me cambia este foco, ¿dónde se subían? Al bote. El bote. Ah, mira. Sí. Al bote, a la silla, a la mesa. Luego lo hacías ir a trabajo en casa con sandalias, Con sandalias. más con luz viva, ¿no? Pues sí, pues, Dar a la buena de Dios y a la viva México. Y luego de tabla ponías uno de tabla roca. por eso si se dan cuenta, sí. En mi casa no había pandadores. ¿Es en serio? O sea, tenías que hacer eso. Mi caso también. También. Y para conectar una plancha. Era con carbón la plancha. Sí, era con carbón. También. Necesitaba carbón caliente. Carbón Para poderlo darle. No. ¿Sí se dan cuenta? Y si nos fuéramos a principios de la electricidad, nos daríamos cuenta que eran dos cables desnudos en dos radiadores de porcelana, donde la gente ni siquiera tenía idea de esos dos cablecitos que bajaban a tus dos cablecitos que juntabas. Y por eso ahí fue precisamente donde empezó la evolución. Después de que vieron que había mucha gente que fallecía al hacer esto, durante la Revolución Industrial, fue cuando en ese entonces nacieron muchas empresas que se abarcaron a la seguridad eléctrica, entre ellas está Squardi, también otras marcas que no quiero mencionar, no voy a mencionar a Tesla y el otro, ¿cómo se llama? Tomás Alva Edison, que ambos caminaron por caminos diferentes, pero al final de cuentas ambos fueron europeos, americanos, entonces de ahí donde salió las primeras normas y Francia también empezó a trabajar sus normas y lo primero que empezaron a ver el por qué las personas fallecían y todo ello llegaron a la conclusión de que la corriente eléctrica pasaba ¿por dónde? Por el cuerpo. Pero no tenían la idea que esa corriente a dónde tiene que regresar. A su lugar de origen. A su lugar de origen, no a la tierra. Otro error garrafal.
porque luego me dicen a la tierra y después allá donde se desvanece, Inge. ¿Cómo se va a desvanecer? Sí, Inge, a mí me dijeron que ahí se va la corriente de falla y se va a tierra y ahí se queda. Digo, ¿qué dice la ley de Kirchhoff? ¿Qué dice la ley de nodos? Observación de las corrientes Ah, y de las tensiones. las tensiones, que toda corriente que sale de un nodo, esa corriente que pasa por la carga de alguna manera tiene que regresar ¿a dónde? A su origen. Si yo tengo dos varillas de tierra, pues claro que tiene que irse por la tierra, pero al final de cuentas regresa ¿a dónde? A su origen. Por eso la norma ISE nos indica que si tengo dos varillas independientes, donde la resistencia va a ser el medio por la cual la corriente va a pasar, necesito dos protecciones diferenciales. Y eso es lo que maneja la ISE. Así de fácil. Y nuestra norma, ¿qué dice? Espérate, nomás es una, cortocircuítalas, únelas, para que la corriente regrese ¿a dónde? A su origen. A usados, porque hay diferentes esquemas de conexión a tierra. Entonces, si nos damos cuenta, señores, hay muchas cosas en cuestiones de norma, en cuestión de seguridad eléctrica, y cuando vemos por ahí precisamente números, pues nos damos cuenta que donde ocurren más accidentes, ¿dónde es? En el hogar. ¿Por qué? Porque resulta que el que hizo mi casa, que es el albañil, también es plomero y también es electricista. O sea, no tengo nada en contra de ellos. Yo aprendí de un maestro albañil y aprendí la electricidad. Y que el albañil no me gusta. Me enseñó la plomería tampoco. Cuando vi que era más fácil meter cables, dije, de aquí son. Nunca entendí este número. Pero cuando entendí el por qué mis dos maestros fallecieron al subirse en un bote de pintura, entendí que no fue por cuestión que de una descarga, sino fue el acto reflejo que lo empujó y lo que lo mató fue la caída. Son las caídas. Y el problema que tenemos es que cuando una persona se cae, las demás corren a auxiliarlo. Y si nosotros vemos los principios básicos de seguridad industrial, lo primero que nos dicen es no muevas a la persona. Por una sencilla razón, ¿qué pasa con el golpe en el cráneo? Tiene una ¿qué? Una acumulación de sangre que el cuerpo simplemente lo que hace es sacarlo. ¿Por dónde lo saca? Por los oídos, ¿sí? Esa es la forma natural del cuerpo humano de deshacerse de esa acumulación de sangre. Si tú la mueves, ya. Por eso son normas de seguridad, si se cayó, no lo mueves, déjalo así, llama a emergencia. Y lo primero que tenemos que hacer es que tener un espejo y ver si está. La otra es pulso aquí o. Pero no hay corren y lo van a abrazar, compadre, yo te quiero, espérate, ya lo mataste. Sí, está acá. Oye, pero es que está en un charco de sangre. El cuerpo lo hace de forma. Pero hay quienes no ven. Eso es precisamente por lo que soy perito y al momento de que vi que lo movieron, digo, no sabes qué fue esto. El accidente fue provocado, vino una persona ajena y lo bajaron. Si nos damos cuenta a nivel de industria, ¿cuántos tenemos? Estamos hablando de industrias, pero hay industrias que no respetan las normas de seguridad. Y me he encontrado una gran cantidad de ellas. Si nos damos cuenta, las que están empatadas son las descargas atmosféricas y las masas. Pero dicen, oye, Kiro, y aquí la cuestión eléctrica, ¿dónde está? Pues aquí. Las descargas atmosféricas, que primero van estos rayos, que se le conocen como rayos guía, de acuerdo a la IEEE estándar 80, estos rayos lo que hacen es buscar el nivel más bajo de resistencia. Una vez que encuentran el nivel más bajo de resistencia es cuando la nube, de alguna manera, ¿qué? Se descarga. ¿Y qué dice el planeta Tierra? Eso yo no lo generé. Entonces el planeta Tierra lo regresa ¿a dónde? Es un equilibrio natural. Esta es la única que sí se va ¿a dónde? El suelo. Si nos damos cuenta,
Esta ya tiene una menor incidencia, que es en las calles de autopistas, pero aquí se me quedó. ¿Y aquí dónde están los accidentes? Pues simplemente recuerden que en velocidades bajas el cuerpo humano se adormece y empezamos a qué. Siempre hay accidentes en velocidades bajas, no en velocidades altas. Entonces, si nos damos cuenta, desecho estas dos, y con la única que me quedo es, ya que de alguna forma no respetamos la seguridad eléctrica. Fíjense bien, cuando empezamos a ver los peligros, simplemente lo que hace rato mencionaron ustedes, uno de ellos que al tocar los cables aéreos, no sé si vieron por ahí el accidente que sucedió en Guadalajara, el Tequila Cuervo, fue en un tanque de almacenamiento, pero cuando vi imágenes ya más cercanas, me di cuenta que tenían una pértiga de metal para limpiarlo y arriba pasaban los cables de alta, entonces peligro. ¿Cuántos albañiles o pintores al lanzar esa extensión han fallecido? ¿Cuántas casas? Aquí está la banqueta, así para que vean los de la cámara. Aquí está la banqueta, aquí está el límite de tu propiedad y la casa la empezamos a qué. Y no se dan cuenta que ahí pasan cables de 23,000. Y dices, no puede ser. No hay supervisión. Entonces, por eso aquí también nos dice, cuando el trabajador toca ¿qué? Los taladros, ¿cómo están sus cables? Unidos. Mira, Cinta de aislar. Funciona. de que jalan. Otra De que fonuncian. Fue lo que aprendimos a arreglar esta herramienta. Lo que pasa es que no tomaron clases conmigo, ¿sí? Aquí nos dice objetos metálicos que se encuentran que En contacto con cuerpos en el pasado. no se retiran. Metálicos. Cuando vamos a trabajar, lo primero que tenemos que quitarnos es que, Todo lo que es metal. por eso un servidor desde hace años yo ya no utilizo qué. Reloj. Yo ya no dejé de utilizar reloj, yo ya dejé de utilizar. Desde que dije voy a ser electricista, cuando me di cuenta que precisamente cuando entré a una empresa y tomé este curso, desde ahí fue cuando dije todas esas cadenas de Cristo y no sé qué, vamos a respetar. Tuve que guardarlas y se quedaron en el cajón, simplemente como recuerdo, y ahí está. Hasta la actualidad ya llevo más de 30 años como electricista y no tengo. Siempre voy, oigan, disculpe, ¿qué hora son? No, bien, gracias. O ya recuerden que ya los celulares nos dan que, Ahora. ya con eso. Entonces, lo primero que hacen es mostrar que Qué bien. sí, ya están trabajando con el relojote o con el anillo, con el piercing. Dije, no me estorba. Inge, me costó trabajo, pues a mí también. Aquí, ¿qué dice al final? De acuerdo a Condumex, ¿cuántos son la vida útil de un conductor eléctrico? 30 años. ¿Cuánto? 30 años. ¿Sí escucharon? 30 años. ¿Cuántos años tiene su casa? Los que estudiaron aquí, ¿cuándo han hecho cambio de su instalación eléctrica? Y salieron con un diploma. Disculpen. También mis alumnos, también los del programa de electricista. Yo sí. Quiero que los que digan que sí, Son los primeros. quiero que se tomen una selfie en su casa demostrándome en el programa de electricistas, en el Face, también de aquí de Condumex, que realmente Que tengo mi centro de carga. no me interesa. Aquellos que dijeron que sí, necesito que envíen que
Una fotografía comprobándolo. Evidencia. ¿Les parece bien? Y los que no, no manden nada. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquella fotografía que yo consideré que es de las mejores, voy a hablar con Paulina antes de que se vaya y vamos a ver qué les podemos obsequiar. Fíjense bien. Condiciones peligrosas nuevamente se vuelven a repetir. ¿Métodos de qué? De trabajo. Y procedimientos que. Incorrectos. El ejemplo más sencillo es la llave del ingeniero. ¿Cuál es la llave del ingeniero? La perica. O el perico, pues. ¿Se han agarrado la llave inglesa o no? Sí. Cuando aprietan hacen esto. Cuando quieren volver a apretar, ¿qué hacen? Un paso largo, paso corto, paso largo. Y yo cuando los veo trabajar les digo, y dices que es llave del ingeniero porque no sabemos unidades milimétricas y pulgadas. Lo que pasa es que no saben qué. Agarrar la herramienta. Es dar esto y cuando vuelvo a regresar lo que debo de hacer es que girarla, girarla, girarla. Nadie hace eso. Hacen paso largo, paso corto, paso largo, paso corto. Y yo los veo y digo, y cuando les veo digo, muéstrame tu pinza. Resulta que cuando la veo precisamente que tiene, está dentada, digo, esa es mecánica. Esa es cuando no tiene la llave que puedes utilizar. Esa no es eléctrica. Entonces, si se dan cuenta, señores, es un trabajo que incorrecto. Yo cuando veo eso que hacen paso largo, paso corto, digo, tú no eres electricista, tú no eres tú. Aquella persona que veo que hace esto, y tiene que ser rápido. Ya la experiencia de mover qué. Igual que un desarmador es así, no así. Por eso se tiene esta parte. Así, así, no así. Ay, se me cayó, ay, se volteó. Y al momento de que vamos a apretar es esto, con fuerza. ¿Y esto qué? Ya usados. Por eso dice, métodos de con la herramienta. Defectos en los equipos. Otra vez volvemos a esto. Y no me digan porque les pido, aquí le pedí a un compañero que no quiero que me trajera su probador. ¿Y cómo estaba su probador? Y me decía, estoy acá, que ya se quedó. Digo, invierte. Oye, ingeniero, pero... Y yo no le dije, para yo, ahora sí que... Él dijo, yo lo traigo, trajo sus 2 equipos. Si se dan cuenta aquí, ¿qué dice? Hay que saber utilizarla, hay que saberle dar ese valor. Si no le damos ese valor, señor, estamos perdidos. Incorrecta colocación de qué. Mi pregunta es, cuando ustedes están trabajando, ¿acercan una mesita donde pueden poner su herramienta? No. ¿O toda la tienen regada? Yo cuando a veces llego a venir aquí de espía, veo cómo trabajan y todos los electas su herramienta y ahí anda uno pasando así. Toda la herramienta tiene que estar, ¿qué? Incorrecta. Es correcto. Por eso aquí dice que incorrecta colocación de máquinas y herramientas, otra vez, instalaciones deficientes en mantenimiento. ¿Cuándo le han dado un pequeño reapriete al apagador de su casa? Bendito sea Dios. ¿Falta de qué? 5 veces. ¿Sí se dan cuenta, señores? Actos inseguros otra vez. Si se dan cuenta, la norma vuelve otra vez a todo esto. Y lo último dice, no usas qué.
No tienes esto. ¿Cuáles son los efectos más fuertes? Ya habíamos dicho que es. ¿Por qué la corriente y no la tensión? Es el flujo del Porque son los que pueden atravesar ¿qué? Yo puedo agarrar un cable de 23,000, ¿sí? ¿Dónde? Más fuerte. No me escuché. ¿Por qué no dice nada, compañero? Como hombre, así, con de macho potente. No. Claro, dijiste que ya no. Dale, dale. Recuerden, cuando hablamos de tensión, es cuando yo, por ejemplo, tengo 3 cables de línea y el cable neutro. Entre ellos existe una diferencia de tensión, ¿cierto o no? ¿Cuáles son los portadores de electrones? ¿La línea o el neutro? Las líneas son las que llevan corriente eléctrica, ¿cierto o no? Sí. Si yo agarro un solo cable, ¿me voy a poder morir? No. Si agarro este, ¿me voy a morir? No. Si agarro este, ¿me muero? No. Si agarro este, ¿me muero? No. Pero si agarro estos dos, Sí, ¿por qué? porque se produce una corriente. De acuerdo a la ley de Ohm, dice, aquí tienes una diferencia de potencial, tú eres una resistencia. Ve por ahí que nos da el flujo eléctrico, y la cantidad de corriente va a depender de la resistencia del cuerpo humano. Y yo cuando era electricista agarraba 220, agarraba 440, ahora díganme que agarre 110. Ya perdí el callo, ya el callo ya desapareció. ¿Cuál es mi única herramienta? ¿Cuál es mi otra herramienta? ¿Cuál es mi otra herramienta? Porque soy unidad de verificación. Soy OBI. Esa es mi herramienta. Esto. ¿Dónde quedó el callo? La desapareció. Más sin en cambio un electricista por el uso de la herramienta se crea que el callo. Está como me saludan y dije, salúdenme como hombre. Ya, espérate, ya, mi resistencia, ya. Entonces, fíjense bien, aquí es donde, cuando vemos cuáles son los niveles mortales, si se dan cuenta, no aparece el voltaje, ¿o sí? No aparece voltaje. ¿Qué aparece ahí? Sí. Amperes. Y si le ponemos la M, nos está diciendo milésimas de ampere, o sea, casi nada. Simplemente me dice, con 30 miliamperes, Gonzalo, ya es mortal. De 10 a 25 ya es que adormecimiento, dolor, espasmos, pérdida de conciencia, dificultad para la cajita de toques es de 10 miliamperes. Por eso cuando ustedes van elevando el potenciómetro, ¿cómo están los dedos? Y después, ¿qué sigue? Sí. Y después, ¿qué sigue? Después, ¿qué sigue? ¡A que le subas! Y todos muertos de la risa. ¿Qué le pasó aquí? Paro cardíaco. Al corazón. Después, ¿quién sigue? Cuando la persona le baja la caja de toques, empiezan a ¿qué? Y después el cuerpo humano está. ¿Y cómo está el corazón? Por eso dicen que México es el único país que jugamos con la muerte. Y vengan los toques. Leve. ¿Qué tal leve? Sensación, palidez y quemaduras de primer grado. ¿Se han hecho un cortocircuito o no? Sí. ¿Cómo queda el desarmador? Con la pinza. Porque es corriente eléctrica, es como una planta de soldar. ¿Cómo quedan los metales? Simplemente al metal con esa corriente lo que hace es el arc flash, arco eléctrico, y lo que nos hace es nos avienta las esquirlas, el metal, a una gran velocidad
que nos provocan quemaduras de primer grado. Es el metal del desarmador, de la pinza. Por eso cuando ven el desarmador ya no quedó que nada. Entonces, señores, tengamos cuidado con eso. Por eso, en seguridad eléctrica, nuestros GFCI de Squad D tienen una capacidad menor ¿a cuánto? A 10 miliamperes. El CAFI es hasta 25, ya que es un arco eléctrico. Y el arc flash en una subestación es arriba de los 500 miliamperes, porque ya es explosión. Ya ahí sí ya no queda absolutamente nada, y por eso nosotros debemos de prevenirnos con esto. Y se dan cuenta, son miliamperes, milésimas de COVID. ¿Cuáles son las rutas? Pues ya las habíamos visto, ¿no? Que puede ser de mano a mano, de mano a pie, etcétera, etcétera. Y aquí está lo más importante: corriente, tensión, ley de Ohm. La trayectoria, tiempo relacionado simplemente en el cuerpo cuando está en contacto. Si yo tengo mi equipo de protección personal, mi calzado adecuado, por eso les decía que uno puede agarrar las dos líneas y no siente que no siento nada. Simplemente porque estoy aislado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es importante el equipo de protección personal. Y por eso aquí la norma, la 017, nos habla de ello. Y se dan cuenta, dice la Secretaría del Trabajo y Protección Social. ¿Y quiénes son los que están protegidos? Pues los que están ahorita aquí con nosotros acompañándonos, ya que van a salir ustedes capacitados en cuestiones de esta norma de seguridad. Es nuestro escudo de seguridad, señores. Y seguimos con esta norma y se dan cuenta cuál es el objetivo. El equipo de protección personal. ¿Dónde se aplica? En los centros de trabajo, territorio nacional. ¿Qué acompaña esta norma? Si se dan cuenta, está la 026, código de colores. ¿Qué nos dice el código de colores en cuestiones de conductores eléctricos? ¿Qué dice la norma? Debemos de señalar lo que es la fase. La fase, ¿qué color es? Negro. Negro o azul. Negro. La norma dice cualquier color menos blanco, gris o verde. ¿Qué quiere decir? Que puedo meter un rosa mexicano, un fuchsia, un chiclamín. La norma dice cualquier color. Cualquier color. Si Condumex me ofrece un color rosa, es fácil. Si me ofrece con florecitas negras, pero si yo ya veo el color blanco, digo, este ya es que, ¿este qué es? ¿Y los demás? Así de fácil. Así de fácil. Por eso dice la norma, para la fase, cualquier color. El código de colores va en base a la tensión, porque los colores son diferentes en 220, en 440, en 600 y en 1000. Ahí sí ya los colores cambian. Ya el rojo cambia por el azul y así sucesivamente. Otra cosa, ¿se dan cuenta? La 113 habla de quién? La 115, el casco. 116, protección que no solamente es para el COVID, señores. 087, si se dan cuenta ya se está metiendo en los residuos. La 052, identificación y clasificación de qué. Si se dan cuenta ya se está metiendo en esto la norma de seguridad. Entonces ya estamos abarcando más todavía. No solamente en cuestiones eléctricas, sino también en otras cuestiones, y por eso el equipo de protección personal es muy diferente para un plomero, es muy diferente para un albañil, muy diferente para un electricista. Son cosas muy diferentes y cada uno lleva su equipo de protección personal. Un plomero, como lleva cuestiones metálicas, su calzado tiene que ser de cuál. ¿El que tiene cuál? El que tiene el casquillo. Yo como electricista, ¿me conviene ese de casquillo? No. A menos que vaya a meter esa área, pero el casquillo no es metálico. Tiene que ser de un polímero. Entonces, si se dan cuenta, la norma ya empieza ahí precisamente a identificarnos hacia dónde tenemos que ir y sobre todo ver el equipo de protección personal
que aquí es donde yo tengo que ver cuando vaya a comprar mi equipo, tengo que ver el símbolo doble aislamiento. Hay algunos equipos eléctricos que de alguna manera tienen precisamente años de caducidad, hay que tomar en cuenta eso. Aquí, por ejemplo, si yo voy en categoría 1, lo que viene siendo mi calzado es el que utilizamos normalmente. Estos están catalogados con un nivel de arco de 4 calorías por centímetro cuadrado. Si yo ya voy, ahora sí que de una instalación de 127, voy a hacer una subestación ya más grande, entonces aquí mi ropa ya tiene que ser categoría 2 y tiene que estar marcado con 8 kilocalorías por centímetro cuadrado. Igual también la herramienta, vean ustedes, aquí ya tenemos otras cosas que surgen, un pequeño cambio en cuestiones. Aquí ya tengo que tener una parecida a un overall. Si me voy a una tensión mucho mayor, tiene que estar marcado con un arco de 25 calorías por centímetro cuadrado. ¿Qué cambio tenemos aquí? Overall, aquí ya tenemos precisamente lo que viene siendo una especie como, aparte de los lentes o gogles, otro más. Aparte de lo que viene siendo para las orejas, pero si yo ya me voy a una subestación de 23 o 13.5, aquí ya tiene que tener marcado con 40 kilocalorías por centímetro cuadrado y se dan cuenta ya es una escapable para entrar a una subestación de esa. Entonces nosotros como electricistas tenemos que ver esto. Y la norma también nos dice con respecto a los guantes que pueden ser de piel o pueden ser de algún otro material siempre y cuando esté clasificado como aislante. Y otra cosa que nos dicen que el guante tiene que estar cómodo. No tiene que ser de carnaza, el de carnaza es para soldadores. No hay que parecernos a los moped, que queremos agarrar la pinza y ahí andamos. Tiene que ser que flexible. Y más tarde mi compañera va a hablar de las herramientas eléctricas. Hay que tener mucho cuidado con esto porque aquí ven la 029 ya nos habla de la seguridad que debemos de tomar en cuenta en las instalaciones. Y cuando se mete la norma, la 029 en cuestiones de centros de trabajo, aquí ya entra quién. Y otra cosa les quiero mencionar que ya se están haciendo invitaciones a muchos ingenieros, entre ellos un servidor. Creo que también aquí los de Condumex también por ahí nos van a dar la invitación para que participemos ya en la nueva norma. Ya parece ser que hay una pequeña luz al final del camino que ya nos va a decir eso, ¿no? Y se dan cuenta, la 029 también involucra a quién. 017 y a la 026. Ya hablamos nuevamente de los códigos de colores. Y aquí nos habla de los centros de trabajo y otra vez dice en el análisis de riesgo que se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas de protección. Esta se considera como equipo de protección, lo que hace rato vimos. Tengo que ver la clasificación. Y cada ropa que yo compre de seguridad está clasificado. Entonces recuerden, categoría 1, categoría 2, categoría 3, hasta la categoría 4 en equipo de protección personal. Y lo último que dice, en letras rojas. De los trabajadores usar latas o el... La 017 no lo mencionó. Ahora la 029 nos lo recalca y en letras rojas. Fuera, fuera, vámonos. Aquí está el símbolo de las herramientas que al rato mi compañera nos va a mencionar. Nosotros vamos a mencionar este. Y se dan cuenta a qué se parece este símbolo. Squarty. De ahí tomaron de Squarty el símbolo que doble aislamiento en los equipos. Ya para que yo termine con ustedes, quiero que le pongan mucha atención a los equipos doble aislamiento, donde tengo que encontrar este símbolo. Otra de ellas, el nivel de categoría. El nivel de categoría de los equipos, señores, está marcado en este punto. Dice, si yo compro de esos del supermercado con categoría 1, es equipo que no está conectado. Aguas con eso. CAT 2 indica que ya son equipos que pueden estar conectados, equipos electrodomésticos. CAT 3 ya me está hablando que yo ya puedo ver que los centros de carga, interruptor de seguridad, y el CAT 4 yo ya puedo ver la alimentación. Entonces, si yo tengo electricistas que vamos a ver una subestación o vamos a ver tensiones en 220,
la herramienta tiene que ser CAT4. Si voy a medir, por ejemplo, ahorita en este tablero, que solamente tenga continuidad, CAT1. Si voy a revisar equipos, CAT2. Significa que ustedes como electricistas, todos ustedes, deberían de tener una herramienta con categoría 3 o a nivel de industria es exactamente lo mismo. CAT1 para equipos que no están conectados. CAT2, equipos que ya están conectados. CAT3, ya aquellos que están en servicio. Y CAT4, pues ya, incluso hasta la subestación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señores, no trabajen, por favor, con sistemas energizados. No sean confiados. No se frustren si no pueden. Dense una vuelta, un delay. No cometamos, ¿qué? Errores que pueden costarnos la vida. No sean impacientes, por favor. No tomen atajos. Oye, ingeniero, si por acá lo puenteo. No. Pero es que aquí sale, miren, el dedómetro, me lo dicen. No hagan qué. Yo creo, pues no somos el Chapulín Colorado. No permitan. Es muy fácil distraernos y sobre todo no trabajen solos, porque me he encontrado gente eléctrica que por no avisar han estado días en descomposición. Entonces ya dejé de ser perito ya. No, señores. Lo que sí debemos de hacer es nuevamente evitar trabajos energizados, tener un procedimiento que escrito cómo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Consideremos nuestra ropa, que es nuestro seguro, nuestra protección. Limitemos el acceso a las demás personas ajenas y debemos de cumplir con las reglas y simplemente estar alertas. Y por último, hagamos una planeación, procedimientos por escrito, revisión del inventario que tengo que llevar para no estar llevando una carcasa que no sirve para nada, porque además voy a utilizar ¿qué? Desarmador y pinzas. ¿Para qué sirve estar paseando la perica? Equipo de protección personal. Esto siempre estaré yo aferrado. Y un sistema de comunicación. Y ya por último, señores, para no robarles el tiempo, les voy a presentar la línea que cumple junto con los estándares de Conmex. ¿Qué te van a ver? Se van a quedar de a 6. Hasta van a decir, ¡oh! Sí conocen que si está mal el aislamiento voy a poner en riesgo a mi compañera. No sé. ¿Sabes qué? Yo me hago un lado. Alto, esperen, vamos a compartir un segundo. A ver si funciona. Si lo hizo bien mi compañera. Para que lo puedan ver mejor en cámara los que están. Según yo sí están nerviosos. Ahorita nos dicen y pongan de fijo la pantalla en grande de nuestros compañeros para que lo puedan ver mucho mejor. Así o más cerca. Yo creo que ya está muy bien. ¿Esa? ¿Lo ven más cerca? Sí, nomás que como están No hay problema, los voy a pasar para que vean. pues no lo alcanzan a ver muy bien, Gons, pero ahorita que tenemos la ¡Ay, ya perdió! Para que ustedes vean que Sin guantes. sin guantes, claro que sí. ¿Cómo creen que está la luz de su casa? Una de ellas porque está que más aislado. Y acá, ¿qué más tengo? Aislamiento. ¿Quieren que ponga en riesgo a mi compañera? Pues no. Si le digo que meta ahí los dedos, pues sí. Entonces, para que ustedes vayan conociendo nuestra línea. Maricio, y cedo las palabras a mi compañera. Creo que es porque quieren hablar o algo así. Yo creo que sí. Por ahí me ayudas a desconectar. Ojalá como le hacen los electricistas, ¿no? Actos inseguros. Para eso es esto. No hacer esto. Desconéctalo, amor. Vámonos. Vámonos ya, gordo. Gracias, Juan. No, de qué. Un aplauso.
me dicen si ya podemos. Ya se ve la pantalla. Sí. Bueno, dando continuidad, buenas tardes a todos y bienvenidos, Mari Carmen Martínez de Comunex. Tenemos lo siguiente, la volteamos a ver, aparte de los ruiditos que puedan llegar a presentarse, cuando ya nos dejó a oscuras, cuando vemos que el recibo de la energía que estamos pagándole a CFE, pues ya subió, ¿no? Cuando tenemos por ahí algún problemita con nuestros equipos que estamos conectando, cuando definitivamente por ahí alguien ya le metió mano y estas son las consecuencias. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre precisamente acá en estos casos? Bueno, si nosotros hacemos una línea de tiempo, no nos vamos a ir tan lejos, de los años 80 para acá, estamos hablando de cerca de 40 años que han pasado a lo largo del tiempo, y lo que es verdad es que los equipos de utilización, como lo marca la norma oficial mexicana, o lo que nosotros conectamos, pues ha tenido cambios muy importantes y completamente radicales. En los años 80 nosotros no conocíamos ni la telefonía celular, ni tampoco sabíamos de tener una laptop en casa, de tener una tablet, o de que cada uno de los miembros de la familia tuvieran ello, modems, etcétera, ¿no? Entonces, así como ha ido cambiando la tecnología, también es importante que precisamente nuestra instalación eléctrica evolucione en función de lo que nosotros vamos a estar conectando. ¿Sale? Y eso lo dejamos hasta aquí para no meternos, por ejemplo, en el tema de los autos eléctricos que ya, de acuerdo al Acuerdo de París, valga la redundancia, para el año 2050 se espera que un 80% de los autos a nivel mundial precisamente sean eléctricos. O sea, todavía esperemos más precisamente con nuestras instalaciones eléctricas. ¿Sale? Bueno. Entonces, justo, insisto, hay una evolución importante y tenemos que ir de la mano con la parte normativa. Adicionalmente, también es importante, ya lo mencionaban con anterioridad, darle este mantenimiento a nuestras instalaciones eléctricas, dado que justamente un conductor eléctrico bien calculado y desde luego bien conectado tiene una vida útil de 30 años, ¿no? Si nosotros... Y de hecho, estudios que se han hecho en INEGI, la Federación de Ingenieros Eléctricos, etcétera, nos arrojan que más del 80% de las casas que tenemos actualmente tienen más de 30 años, ¿no? Y esto obviamente ya requeriría haber hecho un cambio de nuestros conductores eléctricos. Ya hace un momento, ya no voy a ahondar mucho, pero Gonz ya les preguntó que quiénes habían ya hecho este cambio de su instalación eléctrica para ajustarlo, no solamente en el sentido de cambiar los tableros, como decía aquí nuestro amigo, o el conductor, sino también ajustar el número de circuitos eléctricos que debe de tener, recordando desde luego que la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas tiene el objetivo final de brindar seguridad a los usuarios como a sus propias instalaciones. Ahora, en el tema precisamente de casa habitación, ¿por qué se da este tema de que no haya cumplimiento? Porque es voluntario. No es indispensable precisamente que yo contrate a un BIE para que me haga el estudio y me diga si estamos o no cumpliendo con la parte normativa, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que solamente en lugares de concentración pública o a partir de media tensión es que sí se requiere este aval. Si está dentro de nuestra voluntad llevar a cabo precisamente que veamos si realmente está cumpliendo, bueno, lo podemos llevar a cabo, indudablemente, pero es voluntario. Ese es el tema que ocurre actualmente, ¿no? Y también nos hemos encontrado como fabricantes del ramo eléctrico con dos temas que son importantes. Por un lado, precisamente está el de la piratería. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a ciertas calles de la Ciudad de México? Y menciono a la Ciudad de México porque justo estamos acá.
y de repente encontramos o ya sea conductor o ya sean tableros, interruptores, etcétera, por un precio que realmente parece que ese día nos levantamos por otro lado de la cama porque los ojos se nos hacen de este tamaño al ver precisamente la oferta que se tiene. Yo creo que ese es el primer indicativo de que estamos precisamente cerca de mercancía, de producto terminado que es piratería, ¿no? Y por otro lado, el que tengamos, o más bien el que la mano de obra no esté calificada. Seguramente muchos de ustedes saben que el Conocer ya tiene un estándar de competencia, el 118, donde precisamente los electricistas pueden, a través de este estándar, certificar su mano de obra y obviamente esto nos acerca, por un lado, a tener mejores resultados a la hora de ejecutar nuestras instalaciones eléctricas, pero también, desde luego, a que nuestro trabajo no solamente sea reconocido, sino evidentemente todos trabajamos para poner el pan en la casa, ¿no? Y si el pan tiene además frijoles y tiene, etcétera, pues mucho mejor. O sea, para poder cobrar mucho mejor por tener precisamente estas certificaciones. Ahora, precisamente como parte del equipo que nosotros vamos a requerir, está el que tengamos herramienta que tenga este doble aislamiento. Nosotros lo podemos verificar precisamente con este sello para que nos dé varias ventajas, entre ellas el voltaje precisamente de que va a aguantar este aislamiento que, como lo vemos acá, ya le cambié, perdón, estamos hablando de 1000 volts, ¿sale? Entonces, esto es importante también tomarlo en cuenta. Del equipo de protección personal, por ahí ya nos hizo favor de hablar un poquillo de esto. Me estoy yendo un poco rápido porque ya el tiempo nos está, acá ya se ve que se oscureció, entonces ya nos estamos por ahí sobre el tiempo, ¿sale? Ahora bien, ahondando un poquito en la norma, en la 029 de la Secretaría del Trabajo, que ya habíamos comentado también que tiene que ver con el trabajo que se lleva a cabo con el montaje, operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Bueno, vamos a ver aquí un par de cosas. Bueno, esta diapositiva, no sé si me salté una vez. No sé qué me salté, ¿no? Ok, más bien se me adelantó esto. Ok, en temas de seguridad, toma 2 por seguridad, o sea, para pensar, para analizar y para evaluar qué es lo que vamos a hacer. En días pasados tuve la oportunidad, y el gusto, por cierto, de desayunar con uno de los alumnos de aquí del centro de capacitación. Él me estaba contando que en determinado momento de su vida laboral tuvo un accidente importante, realmente muy milagroso que siga hoy por hoy con vida, precisamente porque lo mandan a hacer una conexión en en una localidad de doble altura, ¿no? Y desafortunadamente estas cuestiones de tener la prisa por entregar, pues ya casi nos vamos, está bien, les echo la mano, me subo rapidísimo y cae de 5 metros de altura, ¿no? Entonces eso me ha costado serias consecuencias, operaciones, más de, no sé, 12, 14 meses entre operaciones y etcétera, ¿no? Entonces sí es de tomar en cuenta esto, tomar 2 minutitos para, no solamente para evaluar, sino también para que nosotros tomemos nuestro equipo de seguridad y, desde luego, pues portarlo cuando estamos en altura y sabemos que vamos a quedar pendientes de más de 1,80, pues usar el arnés, tener todas estas precauciones. Sobre todo hay que tener muy en cuenta, desde luego, que cuando tenemos ante nosotros el reto de trabajar con electricidad, justamente siempre tenemos que estar como muy, muy al pendiente de tener
el zapato dieléctrico, el portar, como ya bien lo mencionaban anteriormente, nuestra vestimenta que sea de algodón. En caso de que sea necesario, estaríamos ocupando desde luego este casco que puede ser dieléctrico o que puede ser también, dependiendo de la actividad que estamos llevando a cabo, solamente para evitar que si estamos, por ejemplo, en la obra y estamos en diferentes alturas trabajando, pues que si alguien está en el piso superior haciendo algún trabajo y se le llega a caer una herramienta, etcétera, pues no, nos podamos proteger. ¿Sale? Ok. Ahora, precisamente la 029 de la Secretaría del Trabajo lo que nos marca es cuáles son las obligaciones que tiene el patrón, obviamente con respecto a el personal que se tiene contratado. Y si nosotros somos justamente nuestros propios patrones, pues tendríamos que tener estos procedimientos de seguridad. ¿Para qué? Para tener una planeación, qué voy a hacer y cómo lo voy a llevar a cabo. ¿Sale? Desde luego, para todo esto encaminado para cuando llevemos el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Pero no solamente el patrón tiene obligaciones, ¿quién más también debe tener obligaciones en este match, en este compromiso que tenemos obrero patronal? Pues desde luego el trabajador. El trabajador también tiene obligación de ¿qué? Primero, de que revisemos si todos los instrumentos que nosotros, o sea, herramienta, maquinaria, ¿mande? Arnés, exactamente, protección, están en condiciones óptimas para ser utilizados. Y si no es el caso, también es nuestra obligación hacer un reporte de que eso no se tiene, pues ahora sí que al centavo, ¿sale? Y desde luego cumplir con los procedimientos de seguridad que la empresa o el empleador está fijando. Y si nosotros somos nuestro propio patrón, pues desde luego tener estos estándares para poder llevar a cabo un trabajo que sea sobre todo seguro, recordando que en casa nos esperan pues, nuestros seres queridos. ¿Sale? Muy bien, y también tenemos obligación pues de participar en los eventos de capacitación que se tengan obviamente encaminados a tener no solamente seguridad, sino también para poder hacer uso del equipo de protección personal y así como los procedimientos. O sea, tenemos que tener una capacitación para que nosotros podamos ver y entender toda esta situación. ¿Sale? Muy bien. Ahora, importantísimo, y también aquí, al igual que Gonzalo, recalcarlo, la importancia del equipo de protección personal adecuado. ¿Por qué? Porque a lo mejor eventualmente yo digo, bueno, pues no traigo precisamente zapato dieléctrico, pero sí me puse mis tenis de tal o cual marca que yo sé que la plantilla o etcétera son dieléctricas, pero no están marcados como tal. ¿Cuál es el problema de que yo creo, es que hay una diferencia enorme entre yo creo que estoy portando a realmente estar portando? Tener una sensación de seguridad, pero es una sensación falsa. ¿Sí me explico? O sea, yo creí que sí lo estaba portando. Yo creí que el zapato que me traje para venir rápido era el adecuado. Yo creí, o sea, yo creí, nos da esta sensación, insisto, falsa de seguridad. Entonces, la verdad es mucho mejor ni siquiera traer nada de este equipo de protección porque eso nos pone alerta. Naturalmente nos ponemos alerta porque sabemos, como bien dicen, que voy a tener que ocupar el dedómetro, que voy a tener que a lo mejor subirme al escritorio o a un bote para poder alcanzar, pero eso indiscutiblemente debería de ponerme alerta porque sé que no estoy precisamente cumpliendo y que no estoy protegido a medio cumplir, porque eso nos da, insisto, una sensación errónea de estar cumpliendo. Ok, y para precisamente asegurar la calidad, que fue una de las primeras preguntas que surgieron aquí,
¿Yo cómo me doy cuenta? Bueno, simplemente en el empaque, quizás hasta antes de abrirlo, tengo que encontrar alguno o varios de estos sellos, ¿sale? ¿Por qué tendríamos que encontrar o tener ANSE? Porque alguien de tercería, o sea, en este caso la Asociación Nacional de Certificación Eléctrica, es quien nos dice, ¿sabes qué? Este producto sí está cumpliendo con lo que marca la norma de fabricantes, ¿no? ¿Por qué la norma? Precisamente porque además de todas las normas que hemos ahorita estado mencionando, o sea, las de la NOM 017, la NOM 029, ambas de la Secretaría del Trabajo, la NOM 001CD, son normas oficiales, pero adicionalmente también existen las normas oficiales de fabricación. En el caso del conductor eléctrico, pues la 063 más las anexas NMX para poder dar precisamente fe y legalidad de que se cumple normativamente y esto obviamente nos lleva a tener seguridad. Desde luego los sistemas ISO en cuanto a la calidad y pues ya las antes mencionadas NMX. Les voy a presentar ahorita un video hablando precisamente de materiales que no cumplen con la parte normativa. ¿Qué es lo que tenemos? Antes de que corra el video, les platico un poquito la prueba. ¿Qué es lo que tengo aquí del lado derecho de la pantalla? Tenemos un conductor tradicional para el uso de la industria de la construcción, que son los conductores THW, LS o THHW. ¿Qué es lo que significa este marcaje del TH? Bueno, que es termoplástico, que soporta el calor, o sea, heat, que soporta la humedad, wet, y que es de baja emisión precisamente de humo, ¿sale? Y este es entre comillas, digámoslo así, el que está dentro de los estándares normativos. Del otro lado que tengo un cable CCA más PVC. CCA se refiere a que es un cable que tiene aluminio y que está cubierto de cobre. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es una prueba que se le tiene que llevar a cabo a todos los conductores eléctricos, es la prueba de flama francesa. ¿Y para qué nos sirve a nosotros como fabricantes, pero que también de alguna manera compartimos con ustedes? Pues es la prueba que nos permite ver que no va a haber propagación del incendio. Y la tiene que cumplir cualquier conductor que yo vea en el mercado, tiene que cumplir con esta prueba. La prueba se lleva a cabo en un horno. El horno está previamente ya preparado a 880 grados centígrados y se ponen los conductores durante 30 minutos. ¿Qué es lo que me pide la prueba? Que en estos 30 minutos se va a poner un conductor de 1500 milímetros y lo que nos permite la norma es, como son pruebas destructivas, ¿y por qué se le llevan a cabo pruebas destructivas? Bueno, precisamente porque en un cortocircuito la corriente que puede llegar a transitar a través de estos conductores eléctricos es tal que obviamente la temperatura por el efecto Joule va a ser muy alta y desde luego puede propiciar o generar el inicio de un incendio, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Obviamente aquí está apresurado porque son 30 minutos, pero vamos a observar qué es lo que pasa. Perdón, aquí. Ahí está empezando la prueba. Ya se está empezando a cerrar ahí el horno, ¿no? Y vamos a ver que aquí, a partir del minuto 5 más o menos, acá, como pueden ver, llegó hasta 8:37 y ya está en flama. Incluso aquí ya tuvieron que aplicar precisamente el químico, para evitar justamente tener la propagación del incendio. Sin embargo, el conductor que tenemos de este lado, que precisamente es de cobre, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, por favor, es conductor de cobre, entre otras cosas, porque el 110.5 de la Oficial Mexicana de Instalaciones Eléctricas nos marca, hay que priorizar los conductores de cobre, y también se permite el uso del aluminio si la norma lo permite en otros artículos, pero la prioridad es precisamente
Con el cobre, y en este caso, pues nada más recordar que el cobre lo podemos fundir, es decir, pasar de un estado sólido a un estado líquido a 1083 grados, mientras que en el aluminio con 660 grados, pues tenemos ya para acabar o para pasar del estado sólido a líquido. Entonces, en este caso, como pueden ver, ciertamente es una prueba absolutamente destructiva y siempre se tienen que llevar a cabo para garantizar, insisto, que incluso en un cortocircuito no vamos a tener propagación del incendio. Pero aquí están las consecuencias. Acá llegamos a los 30 minutos, cumplimos. En el caso de acá no llegamos ni siquiera a la tercera parte de la aplicación de esta prueba que se tiene que aplicar. ¿Salud? Ok. Bueno, y por otro lado, lo que tenemos acá es precisamente los conductores, la oferta de Condumex del conductor Elite, que es el Dinanel 21 Roche. ¿Qué características tiene este conductor? Bueno, es un conductor precisamente para el uso, para la industria de la construcción, es un conductor THW, LSTHH, que está marcado precisamente como lo pueden ver aquí, que cumple con la iniciativa Roche. ¿Qué es la iniciativa Roche? Es una aportación que le debemos definitivamente al planeta, porque pues yo creo que para todos es ya una realidad desafortunada de qué manera tan agresiva hemos ido pues devastando a nuestra casa, que es el planeta. Entonces, la directiva Roche lo que nos habla es de 6, de no ocupar para el aislamiento, para los compuestos que lleva el aislamiento, 6 sustancias que son altamente pues dañinas, como lo es el mercurio, como es el bromo, el bifenilo de bromo, entre otras, ¿no? Cumple con ello y adicionalmente el conductor está marcado como CT, lo cual nos indica que este conductor se puede colocar en soporte tipo charola a partir del calibre 4 y tiene también el marcaje de ST, el cual nos indica que este conductor también puede ser empleado para ponerse directamente a los rayos del sol y que no haya una degradación del mismo. Entonces, cuando yo seleccione mis conductores, dependiendo de la aplicación que vamos a tener, pues sería importante considerar esto de lo que estamos comentando ahorita. Ahora bien, por otro lado, también un poquito ahondando en este tema de cuáles son los efectos que se tiene de la corriente al cuerpo humano, presente por un lado tenemos acá lo que estamos graficando son miliamperes, por el otro lado tenemos milisegundos, ¿no? Entonces realmente se necesita muy poco tiempo y muy pocos milisegundos para ocasionar en el primer caso, que es este de acá, que percibimos como que no hay peligro, estamos en esta zona hasta 10 miliamperes durante aproximadamente 200 milisegundos, ¿sale? Y para llegar hasta estos límites, pues empezamos más o menos ya por aquí, es decir, con 100 miliamperes, pero en un tiempo que sea, desde luego, sostenido, arriba de los 2000 milisegundos ya podría causarnos la muerte, lo cual también, pues, debemos de considerar dentro de nuestros temas de seguridad. Ahora, ¿cuál es la consecuencia más grave de que una instalación eléctrica sea obsoleta o esté sin mantenimiento? Pues precisamente llegar a este tema de que se pueda tener un incendio, ¿sale? Bueno, y esto, insisto, es debido al efecto Joule. Lo que nos dice la NFPA de Estados Unidos, de nuestros vecinos del norte, es que aproximadamente en un año se pueden generar en el hogar 53.600 incendios que puestos en dinero, pues hablamos de 14 billones de dólares. Que acá obviamente es importante la parte monetaria, pero la parte de las vidas humanas siempre estará por encima de todo ello.
Ahora bien, en lo que compete a la ley federal sobre metrología y normalización, así como la ley del servicio público de la energía eléctrica y el reglamento del servicio público también, tenemos que se deben realizar revisiones y desde luego debemos de cumplir con tener instalaciones que sean seguras. Okay. Y desde luego tomar en cuenta, ya lo comentaba hace un momento, que la norma Salud Oficialmente de Instalaciones Eléctricas tiene el principal objetivo de dar seguridad a los usuarios para que se pueda evitar que estén expuestos a choques eléctricos, efectos térmicos, sobrecorrientes, sobretensiones y corrientes de falla. Ok, bueno. Ya llegando a esta parte final de esta plática, pues desde luego nosotros lo que tendríamos que buscar, y ya lo comentamos en diapositivas anteriores, es que los productos que yo esté adquiriendo precisamente estén o tengan los sellos tanto de NOM como de ANSE que van a respaldar la calidad de estos, ¿no? Desde luego también verificar que la persona que estamos contratando para que lleve a cabo nuestro mantenimiento o nuestra remodelación, etcétera, en nuestras instalaciones sea personal que esté certificado. Insisto, ya existe desde hace, pues yo creo que como unos 12 años, una norma, un estándar de competencia que precisamente avala el conocer, ¿sale? También esta también es muy importante, que ya lo recalcábamos, ¿no? Varias veces, el equipo de protección personal. Al inicio de la charla comentábamos, sí, desde luego que se necesita conjuntar tanto la parte de experiencia que se tiene en campo como la parte normativa, pero que no se nos olvide que aunque ya tengamos años que a lo mejor puedan sumar algunas décadas de experiencia, siempre ocupar el equipo de protección personal que definitivamente nos puede salvar la vida, ¿no? Obviamente estar al pendiente de la vigencia de las normas. En este momento estamos precisamente en un tránsito. La norma ya tiene, la que está vigente, la Oficial Mexicana de Instalaciones, ya tiene más de 12 años, ya debió de haberse cambiado hace varios años, pero qué bueno que ya se esté retomando el comité para darle seguimiento a esto, ¿no? Y desde luego, pensar que por lo menos en casa el mantenimiento que se le dé a nuestras instalaciones eléctricas, pues se lleve a cabo al menos cada 2 años, ¿sale? Voy a invitar a Gonzalo a que nos acompañe aquí al frente para las preguntas. Desde luego agradecerles. Yo creo que le damos un poquito de prioridad porque no han tenido chance de participar tanto a quienes están en línea y después nos vamos con una de acá, si te parece bien. Me parece bien, a ver. Toño, si nos ayudan, por favor. Claro que sí, Mari, con todo el gusto del mundo. Gracias. Por acá teníamos una pregunta que en lo personal me pareció muy interesante. Y por acá nos dice una persona, dice, en el caso de las amalgamas, que son las partes metálicas de las muelas, ¿se puede trabajar con ellas? ¿Existe algún riesgo eléctrico? No sé quién de los dos nos pueda apoyar a dar respuesta a esta pregunta. Sí, se puede trabajar con ellas siempre y cuando no estemos en tensiones de media tensión o arriba. ¿Por qué? Porque al ser precisamente partes metálicas, ahora nada más un poquito ahí, ya tiene pues varios años, diría yo, que precisamente este método de arreglo dental ha cambiado precisamente para porcelana o para otros métodos justamente por esto. Hay que recordar que nosotros podríamos llegar a generar un arco eléctrico precisamente por la atracción hasta esta parte metálica. No sé si quisieras complementar. No, sí, o sea, recuerden que ahorita pues ya
equipos dentales han evolucionado, ¿no? Antes eran metal ahí afuera de la boca, no sé si recordarán de aquellos tiempos, incluso si yo bien recuerdo la norma todavía vigente, incluso por ejemplo, ¿se acuerdan que yo mencionaba de que el uso de los metales? Pues la norma en ciertas ocasiones me permite, y eso se vende en equipos de protección personal, un guardarreloj. Nadie lo conoce. Desafortunadamente no se vende, y ahí lo tienen los equipos. Uno les recomienda, si yo veo, invito a clientes, vamos a dar una solicitación, y tienen su reloj y no se lo quieren quitar, entonces se le pone un guardarreloj que precisamente hace que la parte metálica esté aislada. Y también hay otros que también es para la hebilla del cinturón. Hablando de las partes metálicas, tenemos el cinturón que también tiene una hebilla que metálica, también uno se debe de poner esa protección que también lo venden ahí. Desafortunadamente nadie lo conoce, entonces significa que, señores, no hemos explorado todavía el mercado. O sea, todavía hay equipos de protección que se anexan. Y ya como bien lo mencionó la compañera, pues ya la ortodoncia pues, ha avanzado en esto, y sí, o sea, yo también soy consciente de los frenos y todo ello, que ciertas ocasiones sí nos llegan a poner en riesgo, pero recuerden que eso es en cuestión del nivel de tensión, porque como bien lo mencionó mi compañera Mari. Gracias, Toño. Por acá Muchísimas no gracias. sé. Gracias. No sé si Juan José tenía la mano levantada. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Yo creo que tenemos, Toño, si nos pudieras indicar tiempo para otra pregunta aquí de las personas, compañeros que nos hacen favor de acompañarnos presencialmente, o tú dinos cómo andamos de tiempo, por favor. Igual tenemos todavía tiempo para una pregunta. Okay. Adelante, por favor. Acá en el presencial. Hola, muchas gracias por la presentación. Estas normas son de obligatorio cumplimiento. O sea, hay que cumplirlas como dice aquí. Sí. O sea, todas las normas que vistes, hay muchas más, pero hay algunas que son referentes en cuestiones eléctricas. Lo digo porque en Colombia las normas no son obligatorias. No, allá todavía, pues creo que allá todavía está todavía el RETIE. No, Está el RETIE o algo así. la norma estaba escrita, y todo el mundo se la pasaba por la galleta. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí. Bueno, entonces, nadie la cumplía. Entonces, hicieron obligatoria la norma por la taxonomía de se llama Kelsen. La pirámide de Kelsen, el reglamento impuso obligatoriedad a la norma. Así es. Y crearon un reglamento para hacerla cumplir. Entonces, ahorita usted decía, si alguien sacaba la casa un poquito, entonces hasta que llegaba a la regla de ¿sabe? En Colombia, si tú la sacas, simplemente no te conecta. El operador de red, es decir, CFE, no te conecta. Puedes sacar la casa y todo lo que quieras, pero no te conecta. O te la desconecta. Si ya lo hiciste, te la desconecta. ¿Sí? Entonces, es la forma de cómo trabajan, por ejemplo. Ajá. Y entonces, eso en cuanto a lo que es baja tensión, Sí. lo que es aquí se llama un domiciliario o una instalación residencial. En los equipos de protección personal hay una norma, ya también, ¿vale? Como de seguridad en el trabajo, ¿no? Allá la altura mínima es 1 metro. De 1 metro hacia arriba, ustedes usar algún tipo de... El arnés. Tiene que, o sea, de hecho tú no puedes usar arnés, porque tú primero tienes que recibir un curso de capacitación en la altura. Y antes, y por ejemplo, en la planta donde yo trabajaba, con 19 empleados a cargo, ellos, para poder subirse 1 metro, me tienen que llevar el permiso del turista. Si yo como jefe no firmo el permiso de alturas, cualquier daño a su integridad física es su culpa. Y la empresa completamente se exenta de eso. ¿Okay? Como otras perspectivas. Pues, Sí, por eso, si te das cuenta, ingeniero, aquí tanto en Schneider como en Condumex,
Estamos precisamente en esta parte de impartir este curso hacia los electricistas, que en ciertas ocasiones, como bien lo vimos al principio, que quién tiene la razón, si los técnicos o los que hacen las normas. Si ustedes se das cuenta aquí, pues todo el mundo es electricista. Al sentir los toques y al encender un foco dicen, ya, soy electricista, pero decimos, espérame tantito. Aquí hay una norma de instalaciones eléctricas. Oiga, pero es obligatoria, claro que sí. Donde aparece el término debe, es obligatorio. Si dice te permito, ok, es permisible. Y esa norma, dentro de ellas existen más normas todavía. Normas de seguridad, normas de toda índole. Por eso aquí, si escuchaste bien, hay un estándar de competencia, la 118, en la cual ya trabajamos en conjunto para certificar electricistas en Estados Unidos. Entonces aquí estamos peleando todavía con eso. Desafortunadamente, como se detuvo la norma 2012, entonces todo se vino, ahora sí como dicen, en efecto dominó. Pum, 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 se cayó todo. No pudimos avanzar. En Snyder nomás llegamos como a 150 electricistas certificados, que no es nada, a diferencia de toda la República. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, en conjunto, por eso esta capacitación, es nuevamente reforzar, ¿no? Hacer un México diferente. Hacer un México ya más técnico, más despierto. No en cuestiones de que yo soy aquel, como bien lo mencionas, sino simplemente entender el porqué de las normas de seguridad, entender las normas, entender el campo obligatorio, el uso de la herramienta adecuada, que también es parte importante que muchos carecen de esa tecnología. Hablamos del perico, que es una herramienta muy sencilla, pero tiene su chiste, al igual que la llave española. Diferencia de la llave astriada, que en cualquier momento, como está astriada, no hay problema, pero la otra tiene su forma. Entonces, si te das cuenta, por eso somos dos empresas que estamos peleando por esa parte, ¿no? En cuestiones del electricista. Y la pregunta con respecto a la norma, ¿ustedes hacen parte de ANSE? ¿Es como la compañía? No, lo que pasa es que ANSE Sí, es una entidad de tercería. O sea, tú no puedes ser juez y parte. Entonces, por eso les comentaba, ANSE es la Asociación Nacional de Certificación Eléctrica. ¿Qué es lo que hace ANSE? Tomar las normas de fabricación y ver cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo, sobre todo en las pruebas, de todo el proceso de fabricación que se tiene de cualquier, en el caso, por ejemplo, de conductor eléctrico. Obviamente tiene un cierto periodo en el cual se fabrica, pero llega un momento en el que se tienen que llevar a cabo pruebas. ¿Para qué? Pues precisamente para que cuando salgan al mercado tú tengas la garantía de que esto va a estar funcionando la vida útil que nosotros como fabricantes estamos O sea, que ANSE verifica el producto. Verifica que tú, fabricante, estés haciendo las pruebas en base a lo que marcas. Si, por Pero ejemplo, no verifica el producto. No, solamente verifica que se hayan Que aplicado, que se cumplan. Allá en Colombia, si usted va a vender un interruptor y el interruptor dice que tiene 10.000 conmutaciones, hay un instituto. Sí, o sea, y también y también hay pruebas de laboratorio que son de la PEM, que son de CPE, pero esas ya son para tensiones mayores. Pero aquí para un apagador de las 1,000 y tantas, tenemos precisamente ANSE, también del contacto. Ya ves que el contacto tiene que tener una cierta resistividad en la parte. Ajá, y ya ves que se mantiene un cierto peso por gravedad que debe de sostener. Si no sostiene, no cumple con el marco del producto. Gracias. ¿Sí me entiendes? Por eso Gracias. es importante el ANSE. Ok, les queremos agradecer, no sé si por ahí. Mari, Yo no si sé. nos puedes apoyar a responder otra pregunta que tenemos por acá, otras dos preguntitas en línea. Toño, les voy a pedir que, ¿sí? Dale para los del niño, porque casi no pudieron preguntar. Sí, Va. Estamos sobre el tiempo, pero... Sí, es que ya estamos sobre tiempo. Y ahorita no se muevan porque te vamos a ver de las bolsitas. Tal vez falta otra. sí, por acá no sé si nos pueden apoyar al menos con esta pregunta. Nos dice, hablando de hogares, ¿cómo se puede impulsar que cualquier instalación eléctrica sea verificada por seguridad por alguien especializado? Hablando, por ejemplo, de una UBI, con el fin de garantizar la seguridad, que es un tema muy delicado en México que nadie voltea a ver.
¿Cómo se podría Por esto, impulsar, digamos, las UBIs en el caso de los hogares? fíjate bien, aquí respondiéndote a esa pregunta, precisamente es la pelea que tenemos nosotros con el estándar de competencia. Para que el estándar de competencia de alguna manera pueda apoyar al electricista para que pueda ser no una unidad verificadora, pero sí algo parecido para que él mismo pueda supervisar una instalación y él pueda dictaminar. Si no tienes el estándar, que es conocimiento de la electricidad, conocimiento de normas, conocimiento de cómo se hace una instalación, si no apruebas eso, pues simplemente no estás certificado. Si estás certificado, debes de cumplir con todo esto, que no es de un solo día, es una preparación que se debe tener aproximadamente de una semana, curso completo de todo esto, y al final se hace una evaluación que nosotros no podemos ser juez y parte, como bien lo mencionamos, se tiene que tener otra entidad que es la parte evaluadora, que al final es la que entrega esta certificación. Esa sería nuestra respuesta, que todos los que deseen y quieran pueden buscar este estándar, estudiarla, pueden hacerlo aquí con nuestros amigos de Condumex, aquí en las instalaciones de Carso, o pueden hacerlo también, espérense tantito, que lo vamos a tener también allá, lo que viene siendo en Schneider Electric, en el centro de capacitación que un servidor va a dar la primera clase. Voy a retomarlo nuevamente y después de ahí posiblemente lo lleve a toda la República Mexicana. Lo vamos a estar trabajando, pero espérenlo, y esa sería nuestra respuesta a esa inquietud que tenemos todos. Doña, nada más si me permiten gracias. complementar con lo que está diciendo tan atinadamente Gonzalo. Hay que recordar que la ley de la industria eléctrica en el artículo 40 marca que es a costa y bajo responsabilidad del usuario lo que pasa con su instalación eléctrica. Entonces, si nosotros, que afortunadamente tanto Schneider como Condumex nos dedicamos a difundir información para que cualquier persona, aunque no fuera electricista, sepa esto, yo te aseguro que teniendo esto en mente, seguramente todos estaríamos preocupados como habitantes de una casa, de un departamento, etcétera, en promover nosotros mismos, porque esto es voluntario, como yo lo comentaba, que una unidad verificadora pues de fe de que mi instalación es correcta. Pero si tuviéramos este marco normativo más, bueno, ya ley, que es dentro de la ley, recordando que rápidamente en un esquema jurídico está como máximo órgano la Constitución, ¿no?, de los Estados Unidos, siguen las leyes y después las normas. Entonces, pues sí tiene esta relevancia, nada más complementando. Muchas gracias, Mari. Por último, una pregunta rapidísima. Nos preguntan, ¿cómo protegernos de dispositivos piratas, clonados, o mejor dicho, clonados de marcas certificadas? Es decir, que tienen por ahí la leyenda de que supuestamente están certificados, pero definitivamente son piratas. ¿Cómo podríamos evitar estos elementos? ¿Cuánto cuesta? Yo creo que ¿En dónde lo compraste? Exacto. Dime en dónde lo compraste, si te diré si es pirata o no. Exacto. También dime cuánto cuesta. Y te Así es, diré. si lo compraste en el Tianguis, pues discúlpame, ¿no? Si lo compraste en el desperdicio industrial, discúlpame, ¿no? Si lo compraste con una pequeña chaineada, discúlpame, ¿no? Pero si tú lo compraste dentro de ustedes mismos saben, ¿no?, un distribuidor que está certificado, que vende este producto, pues ahora sí que estamos comprando con garantía, pero también hay que tener mucho cuidado con las diferentes marcas que también de alguna manera quieren también por ahí meternos gol, ¿no? Que también, como bien lo mencionó aquí el ingeniero, pues muchas veces se brincan esa parte de que no tiene el escudo, no ostenta precisamente lo que viene siendo no tanto de la NOM, sino ANSI. Si tiene ANSI, ingeniero, o sea, es una garantía para que lo puedan pasar. Aún así te trae el escudo. Sí, pero y la forma de verlo, fíjate bien, si me permite la caja. Una de ellas es precisamente, hay muchas cosas que nosotros como fabricantes, incluso nuestro termomagnético, hemos implementado. Una de ellas de que el termomagnético en la parte de atrás del cubo viene una pequeña ficha técnica en la cual te dice si mi termomagnético es para arranque motor, para el sistema de alumbrado
sistema de aire acondicionado. Y esa es una garantía, porque muchos electricistas que le hacen al cubo, sí, no es una garantía. Un golpe no es una garantía. Otra de ellas es el marcado al frente, que muchas veces no se ve bien el nivel de cortocircuito, la capacidad interruptiva, ni la capacidad de corriente en la palanca. Entonces yo en los conductores, yo siempre, cuando uno lo va a adquirir, tiene que ver que no esté como pixeleada la caja. Ese es algo común que de repente ves tú la imagen y se ve así como pixeleada. Porque ellos lo que hacen es, tú bien sabes que esta caja la pueden hacer en cualquier parte. Una caja la mando a hacer, pero la imagen ya dice mucho. Es una imagen de alta resolución. Ellos lo que hacen es un estampado que lo hacen, lo doblan y luego se ve una de ellas, la calidad de la caja. Dos, la calidad de quién, de la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí es donde se ve incluso en mis cubos, cuando muchas veces me los dan a ver si es pirata o no, lo que hago es simplemente sostenerlos y el cubo pesa, tiene un cierto peso a diferencia del pirata. El pirata no pesa nada, es un desconectador. Y muchos, ¿qué es lo que hacen? Desafortunadamente en México dices, pruébame este cubo. Yo, ¿por qué le pegaste? Eso no es una prueba eléctrica. Tú bien sabes que en los laboratorios, para hacer una prueba eléctrica, tienes que ver el nivel de la curva del tiempo largo, corto e instantáneo, sobre temperatura, sobre carga y cortocircuito. Y da un tiempo, como bien lo mencionó mi compañera, el tiempo de respuesta. Y hay un tiempo de respuesta en un sobrecalentamiento y tiene que disparar en ese tiempo. En una sobrecarga igual, en un cortocircuito igual. Esas son pruebas. Y lo puede ser ANSE por las universidades, que en algunas ocasiones cuentan con esos laboratorios, que muchas empresas se acercan a esas instituciones aprovechando esos laboratorios para que de alguna manera puedan certificar eso. Si ustedes ven las universidades que no pasa ese producto ciertos índices de calidad que hace la universidad, ¿aprueba o no aprueba? Simplemente dice, no aprobamos, discúlpame, está muy bonito tu empaque, pero no te voy a firmar. Entonces no solamente es ANSE, sino también hay instituciones que también nosotros contamos muchas veces con ellos. Para eso, entonces hay muchas cosas y te digo, la forma es simplemente la calidad del empaque. Ya cuando sacas, simplemente es que en todo el conductor, como marca la norma, tiene que estar marcado. Si no cuenta con este marcado, olvídate, estás comprando pirata. Esto es importante. Eso. Y que esté concéntrico también es una parte muy importante, porque evidentemente esto, si el conductor no es concéntrico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Con el paso de la corriente y el calentamiento se va a empezar a abrir de la parte más delgada. Entonces, esa es otra más la calidad del cobre. Un buen cobre más o menos tiene presente el color que tenemos por acá, o sea, naranjita, etcétera. Si ya está muy quemado, va a tener otro tipo de coloración, más bien tendiente hacia un café oscuroso, etcétera. Eso ya cuando está recocido. Exactamente. Tú ya sabes que sí. Lo metes a cierta temperatura, vuelve a hacerse líquido, lo empiezas otra vez esto, pero pierde sus características eléctricas. Y es por eso que muchas veces la competencia, y esa es otra forma de ver que es pirata, por ejemplo, el calibre 14 entra perfectamente en un apagador, perfectamente bien. No tengo ni por qué, el calibre 14 entra bien, pero si tú compras de otra marca, calibre 14, quieres hacerlo exactamente lo mismo y simplemente el apagador te va a decir no entra. Tú dices, oye, pero es 14. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bien lo sabes que como se incrementa su resistencia del conductor eléctrico, tienen que incrementar el área de sección. Entonces hay fabricantes que de repente te dicen que es 14 y dices, oye, espérame, este es 10. No, ahí dice 14. No, déjame. Desde ahí yo también en capacitaciones yo les explico a mis alumnos cómo diferenciar un buen conductor de un conductor que ya fue recocido, recontracocido y de eso. Entonces simplemente es el calibre del conductor. Entonces desde ahí nos damos cuenta que es de buena calidad.
Visiblemente tú bien sabes de la tabla 5 y la tabla 316, que nos habla de los milímetros cuadrados, que también hay un calibrador de conductores. Si no pasa por ese calibrador, pues es pirata o es chafa. Chicos, les agradecemos mucho su asistencia. Toño, si nos puedes ayudar ya con el cierre, sobre todo de la parte, nos acompañaron a través del webinar. Agradecerles mucho a nombre de Schneider, a nombre de Condumex. Estamos encantados de estar aquí. Mari, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Sus dudas, mándenlas a nuestro correo. Antes de despedirnos, nos encantaría recibir sus comentarios sobre cómo fue su experiencia. Así que por favor, ayúdenos mucho, dándose un momentito para completar la encuesta que estará disponible a través de ese QR, así como a través de un link que va a estar en el chat para que nos ayuden allá a contarnos su experiencia y cómo les fue. Antes de nada, también recordarles que esta grabación será subida a YouTube, así que los invitamos a seguir nuestras redes sociales, tanto Facebook, YouTube, Instagram y demás, para que estén al pendiente de futuros eventos que vamos a estar teniendo. Y no quisiera despedirme sin antes expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros expertos invitados, tanto de la empresa Condumex como de Schneider, así como también a ustedes por darse un tiempo para estar en esta capacitación. Sin más ni más, muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente noche.